¿Qué tal? Hoy este taller, este día va a ser un preámbulo del taller que vamos a llevar, que voy a llevar a cabo el día miércoles a las 8 de la noche, ¿no? Serán 2 miércoles. Ya les estaré pasando la información, pero hoy vamos a tratar sobre las emociones, ¿no? Es un tema amplio. Hay muchas técnicas, mucha diversidad de cosas que nos pueden hacer bien a tratar las emociones, ¿no? Una de las cosas que hice, ¿no? Cuento esto porque es lo que quiero hacer por lo que yo he pasado, ¿no? Yo pasé un montón de eventos y me puse a estudiar y una de las cosas que comencé a trabajar fue en las emociones, ¿no? Y bueno, hay emociones innumerables. Hay emociones que a veces no nos damos cuenta, no estamos atentas a esas emociones, no sabemos incluso a veces el significado, lo que viene atrás de cada emoción, porque cada emoción también nos da un proceso de sensaciones, ¿no? Tenemos sensaciones. Y lo que podemos hacer es trabajar esas sensaciones, trabajar esas emociones. Por ejemplo, yo en esa fecha que que empecé a trabajar las emociones, estudié con la liberación de emociones, que es lo que voy a hacer. Ahora hay bastantes técnicas que podemos trabajar por partes. Podemos hacer incluso con las meditaciones, nosotros podemos sanar nuestras emociones. Pero, ¿qué pasa con ese dolor emocional, con ese dolor que nos embriaga en ese momento que nos pasa, en esa circunstancia, de repente en esa noticia que hemos percibido, que nos dieron y que nos hace sentir, ¿no? Sentimos esta emoción en nuestro cuerpo. Incluso cambia nuestro ánimo, cambia nuestra cara, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor emocional influye en toda la parte de nuestro cuerpo. Y ese sufrimiento, ese residuo que ha quedado, queda grabado en nosotros. Entonces, cada vez cuando, por ejemplo, de niños, pasamos digamos, yo cuento, por ejemplo, mi hija, ¿no? Estaba en el colegio y una niña se pelearon, ahí no discutieron y una niña le jaló el cabello. Entonces, esa pelea, esa discusión le dejó una marca porque le dejó un huequito ahí, ¿no? Entonces en ese momento a mí también me dio cólera que una niñita le haya jalado, sentí rabia, cólera, pero claro, yo no podía reaccionar a lo que estaba pasando a la niña. Yo no me voy a ir como madre a pegarle, nada. Claro que en ese momento me aguanté. Entonces el hecho de que nosotros cuando tengamos una emoción nos reprimimos. Claro, en ese momento yo no sabía trabajar las emociones, pero por ejemplo, si nosotros nos reprimimos, nos aguantamos, estamos acumulando y cada vez que, por ejemplo, pase otro pequeño dolor, otra circunstancia parecida a lo que tuvimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, ¿qué hace? Eso va creciendo, por ejemplo, es una neurona, va creciendo, se va haciendo más grande ¿y eso qué produce? Eso produce, si nosotros no lo tratamos, produce enfermedades, ¿no? Porque las enfermedades son producto de las emociones que no hemos trabajado, lo único que hicimos en algún momento de repente fue que esas emociones las reprimimos, las dejamos a un lado, las reprimimos y nosotros no las trabajamos porque no sabíamos, no nos enseñaron a trabajar las emociones. No sabemos cómo lidiar con algunas emociones, pero ahora en estos tiempos hay muchos videos, muchas técnicas, muchas cosas que nos ayudan a trabajar esas emociones, a liberarnos, y nosotras mismas las podemos hacer.
Por el caso, cuando yo comencé, después de pasar mucho tiempo, bueno, yo estaba deprimida, estaba con ansiedad, estaba con como mi nivel emocional al borde del piso, ¿no? Pero cuando yo fui al grupo de Mavit, pensé que lo mío era lo peor que me estaba pasando, era lo malo, ¿no? Para mí eso era lo que me estaba pasando, era lo peor, pero al escuchar otras conversaciones de otras personas parecidas, igual o peor de lo que me estaba pasando en ese momento, de lo que yo estaba sintiendo, eso de ahí fue, ¿cómo se llama? Fue algo que despertó en mí. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es eso, nosotros encontrar esa emoción. Por ejemplo, a veces pasa que nosotros despertamos o nos damos cuenta que tenemos que hacer algo, que no podemos seguir así, que tenemos que hacer algo para cambiar, porque ya hemos pasado, hemos hecho, digamos, hemos hecho los mismos pasos. De repente, por ejemplo, dijimos, en el caso mío, yo dije, ya, me separo y ya seguramente que voy a estar mejor cuando regrese con él, porque yo no quería cambiar, ¿no? De padre, del padre de mis hijas. Decía, entonces, si voy a seguir con él, seguramente que ya mientras yo me voy, ya yo me sano, estoy bien, y cuando regrese, él también me decía que estaba bien, pero pasa que no es así, ¿no? Entonces uno cree, yo en ese momento decía, no, ¿cómo voy a dejar a mis hijas sin padre? Entonces, por eso retomaba nuevamente a estar con él, pero él decía que cambiaba y no cambiaba. Es que en realidad que las emociones nosotros a veces no las podemos trabajar solas. Tenemos trabajarla en grupo, hacer estudiar algo. ¿Para qué? Para poder así nosotros guiarnos y poder hacer que las emociones fluyan, que nosotros podamos liberarnos de esas emociones. Entonces, en este taller que voy a dar el próximo miércoles, vamos a seguir pasos que nos van a ayudar a liberar esas emociones. Tú misma las puedes trabajar. Yo así las he trabajado, las he liberado, y la primera vez que busqué dije, ¿cómo hago? Voy a buscar cuáles son las emociones. Busqué mi lista de emociones, de solo ver la lista. Me salieron 80, creo que no. Ahí la tengo apuntada en el cuaderno. O sea, cada vez que yo he hecho una terapia, que he estudiado algo, siempre primero era yo, ¿no? Porque nosotros aprendimos y bueno, las que están acá, que no las veo, que sería bueno que prendieran su cámara porque si no, no salen. Bienvenidas. Sí, Carmen. Sí, porque no sé qué cosa puse en el Zoom, que ahora ya no salen todas las cámaras, solamente me veo yo, entonces es bueno que prendan su cámara. Bueno, mientras van escuchando, ahí le veo. Gracias. Y entonces, ¿cómo se llama? Así es, son las emociones. Nosotros a veces no nos damos cuenta de cómo trabajarlas, de cómo agilizarlas, ¿cómo se llama? Cómo gestionar estas emociones. Nosotros no estamos, digamos, si no estudiamos, si no nos actualizamos, si no escuchamos en el grupo, vemos a alguien o preguntar a alguien cómo salió, qué hizo, ¿no? Porque el hecho de que alguien te cuente cómo hizo, cómo fue que gestionó esa dificultad, entonces ahí se nos prende el foco. Es ahí donde de repente nosotros podemos hacer algunas otras cosas. Yo les voy a enseñar algunas cosas que he hecho para poder liberar y gestionar estas emociones, que son varias, varias. Claro que de repente ustedes también han tenido terapia y saben cómo liberar emociones, pero a veces hay emociones, como decía, que vienen no solamente de nosotros. Esas emociones vienen de nuestros padres, vienen de nuestros padres, de los abuelos, de todo lo demás, incluso de la gente que te rodea, ¿no? Con el vecino, con alguien que tuviste un problema, te causa, o simplemente de repente, por ejemplo, como a mí me pasa, ¿no?
ahora es menos, que yo tengo una vecina que cada vez que la veía me daba cólera. Pero yo decía, esa vecina no me ha hecho nada, pero me daba cólera. Y yo decía, no sé por qué me da cólera y siempre que vienen mis pobres plantitas se me mueren. Le echaba la culpa, que su mala energía viene y me hace daño a mis plantas. Entonces, no es eso, simplemente que, por ejemplo, ahora entiendo que, por ejemplo, nosotros nos relacionamos y si ustedes me están escuchando y yo les estoy mirando, es porque de repente en alguna vida nos hemos conocido. De repente yo les hice daño y ahora les estoy ayudando a que evolucionen un poco, se den cuenta y sanen, ¿no? Porque una forma de liberarnos de las emociones es eso y que nos va a ayudar a estar mejor, a tener mejor ánimo, por ejemplo, a conocer, si nosotros conocemos nuestras propias emociones, nos damos cuenta de cómo actuamos, de qué emociones tenemos es el paso, es el paso para ser sensibles a las emociones de los demás, ¿no? De las demás personas y poder considerar y gestionar de una forma efectiva. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos damos cuenta de la otra persona que es así, y entonces ya nosotros sabemos esa emoción, decimos, de repente le está pasando algo, por eso reacciona así, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, me pasó cuando veo al papá de mis hijas que viene así y cuenta sus cosas, yo digo, y yo también, ¿cómo era, no? ¿Cómo era? ¿No? Las cosas ahora se han ido como al revés, porque antes yo iba, buscaba una amiga muy querida para mí, que no está acá presente, que ella era mi paño de lágrimas. Iba y yo le contaba. Pero es lo peor, a veces, en realidad ahora me doy cuenta que eso fue lo malo, hacer eso y contar y quejarme de todo lo que me pasaba. Porque yo, como les decía, las emociones cargan esas energías. Entonces, ¿cómo les explico? A ver, ya, a ver, acá tengo esto y voy a tener, ya. Entonces, tenemos aquí, esta es una emoción buena, positiva, y esta de acá es una emoción negativa. Cuando nosotros en nuestro cuerpo tenemos emociones positivas, quiere decir, estamos en luz, cualquier emoción negativa o persona negativa que venga y nos hable y nos diga algo, no va a afectar a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en positivo, estamos en luz, estamos recargadas, digamos así, ¿no? Ya tomémoslo así, estamos recargadas, estamos con batería. Pero si nosotros de repente, por ejemplo, tenemos la mitad de positivo y la mitad de negativo, entonces va a venir otra persona con sus cosas negativas, nos va a contar algún chisme, algo, se va a meter. Y en vez de que nosotros tengamos luz, vamos a ir sintiéndonos más y nos va a quedar poquísima luz. Y eso es cuando nosotros ¿no? Tenemos emociones o simplemente hablamos mal de alguien o de repente vemos una película, una serie, algo, eso también afecta a nuestro cuerpo, también afecta. Es por eso que en la Biblia también hay un pasaje Pablo dice, ¿no? Escucha lo que hablas, escucha lo que dices, porque ahí está. Eso es, si nosotros hablamos y decimos cosas positivas, que antes cuando era niña yo decía las cosas positivas eran Diosito, mamita, papi. Esas no son cosas positivas, sino lo que son frases. Yo decía, no, porque antes me decía, sé una niña buena. ¿No? Y eso se me quedó niña buena y yo decía, yo soy buena, porque entonces yo decía, esa niña, ahora me acuerdo y me causa gracia porque yo recuerdo y digo que sí, decía, ¿no? Yo soy buena, yo decía yo, Diosito, mami, me acuerdo de unas frases que ahora me causan gracia si las cuento, pero creía así de chiquita que eso era ser buena, ¿no? No tener malos pensamientos.
Y bueno, para mí se me hace difícil y siempre se me hizo complicado decir groserías, ¿no? Era muy complicado. Entonces, ahora tampoco digo, menos, peor todavía, ¿no? Pero me imagino que sí, a veces uno cuando está con cólera, con ira, te sale ajos y cebolla, ¿no? Pero bueno, ahí estamos nosotros aflorando nuestras emociones y sacando esa rabia, esa cólera y soltándolo. Pero nosotros no podemos sacar esas emociones y decirle, por ejemplo, a la otra persona, porque es como que estamos sacando toda esa oscuridad que tenemos y la vomitamos en la otra persona. Y si esa persona, que también está negativa, imagínese, con todo lo que le decimos, también se queda negativo. Y entonces ella, ¿qué va a hacer? Nos va a contestar. Y como nosotros hemos vomitado todo lo negativo, regresa nuevamente. Y es eso porque es así que las energías, nosotros estamos unidas. Y nosotros estamos acá. Bueno, ahorita hay algunas que han prendido su cámara, hay una más por ahí que está. Y entonces, nosotros nos, nos unimos. Nuestras energías se unen, nuestras energías están ahí relacionadas. Igual las personas que después van a ver la grabación, igual, porque si están viendo es porque hay alguna relación que nos une. Y esto les va a ayudar, por ejemplo, a que se den cuenta de que a veces no debemos, porque para una pelea se necesitan dos personas, ¿no? Entonces, es mejor calladita, como dicen, te calladita te ves más bonita. Entonces es eso, para trabajar las emociones. Una de las cosas que les voy a enseñar y que les dije es el test muscular. El test muscular, bueno, ya cambiando ahora un poco más de las emociones, que hay cualquier cantidad de emociones, pero hay emociones primarias, ¿no? Las emociones de la infancia, que son las que generan y las que van jalando más tipo de emociones. Entonces, lo que yo les sugiero ahora y es hacer una lista de qué emociones sienten. Bueno, yo ya las que tienen su regalo ya les dije la lista, pero ahora les vuelvo a repetir a ustedes que hagan también su lista de emociones. En la lista de emociones ponen, ¿no? Todas las emociones que sienten y qué sensación les causa esas emociones, ¿no? Porque cada emoción nos trae una sensación. Y nosotros a veces no estamos, como se llama? No estamos pendientes o no sabemos exactamente si no miramos, si no lo vemos, si no lo escuchamos, cómo vamos a ver esa emoción. Nosotros tenemos que verla, o sea, en ese momento que nos está pasando y decir, ah, ya, tengo esta emoción, entonces esta emoción la tengo que apuntar. Lo apunto y dice, y ahorita me dio cólera, tuve ira, ¿qué sentí? Y en la otra columna pones qué te causó, cuál es la sensación que te causó. Y en la siguiente columna tú dices qué pensaba, qué he dicho, qué he hecho, o sea, qué es lo que pasó para que tuvieras esa sensación. ¿Qué es lo que pasó para que tuvieras esa sensación? Y bueno, entonces esas sensaciones tienen que acordarse. Ahora, por ejemplo, vamos a trabajar en la meditación una pequeña meditación y vamos a trabajar las emociones, porque para liberarnos las emociones nosotros podemos hacerlo con fuego, podemos escribir una carta, podemos trabajar con el péndulo, podemos trabajar con los imanes, con los cristales, limpiando los chakras, trabajar con los colores, trabajar con la vibración porque nosotros somos frecuencia y vibración. Y es lo mismo, ¿no? Que nosotros pongamos cosas positivas en nuestro cuerpo, es igual como que le ponemos cosas positivas al agua y nos lo tomamos, porque nosotros somos 70-80% de agua. Entonces, todo lo que nos digan y lo que escuchemos, eso nos afecta. Es por eso que
yo les digo, y estoy segura que otras personas más les dicen, que traten de no ver noticieros, de no leer las noticias, el periódico, porque en realidad no nos trae nada, nada bueno. Y si algo nos vamos a enterar, alguien va a venir y nos va a contar o simplemente después lo vamos a escuchar. Entonces no es necesario estar pendiente de las noticias, ¿no? Porque ya pasó que estuvimos en en la pandemia, me incluyo porque yo estuve ahí pendiente de la noticia, de ver un muerto, dos muertos, tres muertos, y la verdad terminé a los 4 días, creo 5 días, con una ansiedad, un miedo, un temor, que dije, no, se acabó el noticiero. Le corté a la tía porque la tía paraba con ansiedad, peor que yo estaba, y dije, no, entre las dos acá nos vamos a poner mal, ¿no? Por la misma noticia. Entonces, una de las cosas es eso, es liberar y dejar lo que es las noticias, no verlas, ¿no? Más bien pueden buscar en internet películas de ciencia ficción, ¿no? Para poder ver, imaginar, porque ahí nuestra imaginación empieza, lo que escuchamos de todo lo que crearon, lo que digo, por ejemplo, yo recomiendo ahora que vean Los Viajeros, después Chico Javier. Vean esas películas que los puse ahí. Espero que a ver si la ven. Y también leer, pues, ¿no? Leer. Bueno, y entonces ahora, a ver si alguien quiere preguntar algo para comenzar con nuestra meditación antes que se acabe el tiempo. Porque este sábado, este miércoles va a ser el taller. Ahí les voy a enseñar cómo ustedes mismas pueden hacer liberar sus emociones. Hay, hay con gráficos, ¿no? Estos gráficos. Si ustedes saben, ¿cómo se llama? Con estos gráficos nosotros podemos, yo he trabajado bastante con este gráfico y con también otro de emociones para poder liberar las emociones. Las emociones se liberan con los imanes, con una meditación, con escribiendo, trabajando con el fuego, ¿no? Trabajando con el fuego, y simplemente es eso, ¿no? Que es, a veces nosotros tenemos que de pensar de que sí lo estamos haciendo, porque todo está en nosotros, que el hecho de que nosotros hagamos con el péndulo y digamos, va a eliminar las emociones, tú créelo que así va a ser, porque si tú tienes una duda de lo que estás haciendo, no va a suceder. Entonces, tú tienes que buscar de alguna de las cosas para eliminar las emociones, ya sea una carta, el hacer terapia, el que te hagan hipnosis, PNL, y biodescodificación, ¿no? Todas estas ayudan, pero siempre y cuando tú creas que esto funciona, porque si tú crees que no funciona, por más que lo hagas, no va a funcionar. Entonces va a decir en ese momento, se liberan las emociones, pero no es solamente el hecho de liberar esas emociones, sino que tú sepas, por ejemplo, ya Alexa, me salió tristeza, miedo, fobia, ¿no? Lo que te salga, por ejemplo, a ver, les voy a leer acá unas emociones que de repente algunas, por ejemplo, acá dice, ¿no? Eh, Aterrado, pobre, interesado, sorprendido, asustado, inseguro, odioso, amenazado, distante, crítico, desaprobado, terrible, evasivo, culpable, ansioso, abandonado. Entonces, hay muchas emociones que están relacionadas con una. Entonces, a veces nosotros eliminamos una, pero esa emoción, ¿qué pasa? Esa emoción
también le hemos trabajado en la niñez, en la infancia. Entonces, lo que tú puedes hacer también es, al ver esas emociones, darte cuenta qué emociones te causaron, porque a veces solamente el hecho de encontrar esa emoción, tú dices, uy, sí, esta de acá, ahora me acuerdo, porque y en ese es eso que se vienen los recuerdos y es ahí con que se trabaja mejor. Entonces es por eso que les digo yo, ahora que hagan su lista de emociones y vayan ahí poniendo más o menos qué emociones recuerdan que les pasó, porque esas emociones, las que más recuerdan, van a ir saliendo y se van a ir liberando. Porque todas las emociones, el conjunto de emociones que nos ha pasado y que las tenemos ahí, que no nos acordamos, hacen que nos causen las enfermedades, ¿no? Las dificultades que tenemos en nuestra salud o de repente también alrededor de nosotros, lo que nos pasa. Entonces, es por eso que se trabajan las emociones. Las emociones se trabajan con los colores, con los ángeles, se trabajan con el tarot, se trabaja, o sea, hay infinidad de formas de gestionar, de agilizar, de liberar las emociones. Entonces les invito a que el próximo miércoles estén ahí conmigo para hacer este taller que les va a ayudar a liberar emociones. Es como una terapia grupal que van a liberar emociones. Ya les mando